Bueno, buenas tardes a todas. Sí, somos todas mujeres hoy, lunes por la tarde. Bueno, bienvenida Flor, gracias por estar hoy con nosotras. Bueno, a Flor yo la conozco hace mucho tiempo, pero la voy a presentar igual. Mercedes, Gise, bueno, Andrea de China Inspira también están acá hoy junto con nosotros. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante amplio, así que vamos a escuchar a una gran exponente de la cultura china, una gran amiga, Flor Rossi. Ella es graduada del Traductorado Público de Inglés de la Universidad del Salvador. Estudió el programa de chino mandarín de un año a través de la beca de la embajada, ¿sí? Beca unilateral en Zhejiang. Es profesora de chino, es actual estudiante de maestría en la Universidad Normal de Nanjing, estudia la maestría en enseñanza del chino, ¿sí? En idioma chino. Eso, y como dije, es una gran exponente de la cultura china porque es nuestra top influencer de la cultura china. Seguramente muchos la conocen y los que no, hoy van a tener el placer de escuchar a Flor. También es integrante, somos compañeras en ADEVAC, en la Asociación de Ex Becarios de Argentina a China. Así que bueno, para nosotros la verdad es un honor tenerla hoy porque la verdad que de la mujer en China no se habla mucho, ¿no es cierto? Y no es mucha gente la que sabe, ¿no? Y que trata este tema. Como siempre decimos, dentro de la cultura china hay muchos temas, muchos muy extensos, pero bueno, hay algunos temas que hay que tratar, ¿no? Con mucha delicadeza. Así que, y Flor es la indicada para tratar este tema. Así que, Flor, te doy la bienvenida. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, hola a todos. Nati, me vas a hacer poner colorada con esa presentación. Muchas gracias. Gracias a Nati por convocarme, a todo el equipo de China Inspira. Estoy muy contenta de estar acá. Siempre que se habla de China, a mí me encanta exponer y participar cuando hablan otros compañeros. Siempre se aprende algo nuevo. Y como dijo Nati, el tema de la mujer es súper interesante. Quiero decir que no soy experta en el tema, pero sí es un tema que me interesa mucho y me he puesto a investigar en los últimos tiempos. Así que quiero compartir con ustedes lo que sé y también quiero que ustedes puedan contribuir en el momento en que deseen, que sienten que pueden aportar algo, quieren hacer preguntas. La idea es reflexionar sobre este tema juntos. ¿Mm? Así que bueno, súper agradecida. Nati ya me presentó, así que no tengo más nada por decir. Y como les decía, no quiero subestimar al público. Sé que muchos de los que están acá también tienen conocimientos de China. Ahí ya la veo a Greta y me estoy empezando a poner un poco nerviosa. Así que saben mucho también del tema. Así que bueno, muy contenta de verlos acá hoy. Voy a empezar a compartir Dale, pantalla. buenísimo. Bueno, la mujer en China, qué tema, ¿eh? Acá están viendo algunas fotos que son tapas de libros. Al final de la charla les voy a recomendar algunos libros que tienen que ver con la historia de China y con la mujer también. Muy bien, la idea de hoy es que reflexionemos, que sea una charla, un debate sobre la mujer en China. Vamos a hacer un breve recorrido y síntesis desde 1911 a la actualidad, con algunos antecedentes de otras épocas. La historia de China saben que es muy larga, así que voy a intentar tocar algunos puntos, algunas ideas necesarias para poder entender dónde estaba China antes y dónde está hoy, esta evolución con respecto a la mujer. Y al final voy a hablar sobre algunas lecturas recomendadas, algunos libros que me parecen súper interesantes. Muy bien. Como les decía, vamos a empezar a hablar desde 1911, más profundo, pero es importante mencionar algunos antecedentes. Confucio, seguramente lo tocaron en todas las charlas, está muy presente en la historia de China de antes y tiene mucha influencia en la China de hoy. Para quienes no saben, Confucio fue un pensador, fue un filósofo y por sobre todas las cosas un maestro. Fue uno de los primeros en abrir una escuela pública para que todo el mundo tenga acceso a la educación, no solo los nobles.
Si han visitado China o si tienen pensado visitar, en casi todas las ciudades hay un monumento a Confucio, hay un templo, así que imagínense la importancia. ¿Y por qué traigo a Confucio hoy? La línea de pensamiento confuciana era y es patriarcal. El patriarcado es una forma de sociedad en la que el hombre, lo masculino, tiene la supremacía por el simple hecho de serlo. Y relega de ese modo a la mujer, la deja en un segundo plano. Además, es jerárquica. La línea de pensamiento confuciana es jerárquica. Es decir, Confucio va a establecer una serie de jerarquías para que la sociedad funcione bien. Por ponerles un ejemplo, que la mujer tiene que responder al hombre, que la hija mujer tiene que responder al hijo varón, que los hijos tienen que responder a los padres, ¿sí? Hay una serie de jerarquías. Esto ténganlo presente para lo que vamos a ir hablando hasta llegar a la China de hoy, ¿sí? Las instituciones confucianas que regulaban las relaciones familiares dejaban a la mujer tan solo 3 obediencias. En la familia se obedece al padre, al casarse se obedece al marido, y a la muerte del marido se obedece al hijo. Hay una frase en chino que es Niu Zhu Nei, Nan Zhu Wai, ¿sí? Que la mujer se ocupa de lo doméstico, de lo interno, y los asuntos de afuera, como el trabajo, quedan a cargo del hombre. Otro antecedente, además de Confucio, que quiero mencionar, son los pies de loto o vendado de pies. A ver acá si en la audiencia escucharon hablar sobre los pies de loto. Sí. Sí, lo estoy, justamente este tema lo estamos viendo, hay una serie en Netflix, Marco Polo, que justo es final de la dinastía Song y lo que va a ser el inicio de la Yuan. Este tema se ve muchísimo, este tema, sí. Muy bien. Sí, los pies de loto más o menos tienen su inicio en la dinastía Song, ¿sí? Y como ven ahí en la foto, el pie no es un tamaño normal como el que tenemos todos, ¿no? Sino que es mucho más pequeño, o sea, forzadamente más pequeño. El pie pequeño de la mujer era atractivo para el hombre. Y estamos hablando de la dinastía Song, que es más o menos del 960 al 1270 y pico. En ese momento se consideraba que la mujer, para ser atractiva, tenía que tener el pie pequeño. Si la mujer tenía un pie pequeño, estamos hablando de unos 7 centímetros. Imagínense, si la mujer tenía un pie pequeño, tenía posibilidades de tener un marido, de casarse y tener un futuro. Qué loco, ¿no? Porque si la mujer no tenía un pie pequeño como el que vemos acá, y vamos a ver todo el sufrimiento que atravesaban para tener ese pie pequeño, como que no conseguía un marido quizás, no se podía casar, no tener un futuro en ese momento. El vendado de pies, ahí más o menos ven en la cuarta foto, que se vendaba el pie para evitar que crezca, ¿sí? Entonces el hueso se doblaba entero. Y en ese proceso, la mujer perdía mucha sangre en el pie, no podía caminar, pus, no podía dormir. Era un dolor tremendo. ¿Todo para qué? Para poder casarse, tener un marido, tener un futuro. El vendado de pies, esta práctica primeramente solo aplicaba a la élite y a las regiones más ricas y prósperas de China. No era para todos. A principios del siglo XIX se estima que el 40-50% de las mujeres chinas tenían los pies vendados, la mitad. Y para las mujeres de clase alta el 100% tenían los pies vendados. Bueno, imagínense el dolor, ¿no? El sufrimiento. En muchos casos llevaba a la muerte esta práctica de los pies vendados. Era muy terrible. Pero eran símbolos de belleza en esa época. El largo ideal era de 7 centímetros, como les comentaba, y el proceso comenzaba a los 4, 5, 6 años. O sea que ya de pequeñas tenían que empezar a evitar que el pie crezca. Terrible. Pero piensen que en ese momento para la familia
los pies diminutos de las hijas, significaba mejorar la posición social, no solo de la mujer, sino de la familia. En 1874, ya avanzamos bastante en el tiempo, unas mujeres cristianas en Xiamen organizaron un movimiento para poner fin a la práctica del vendado de pies. Y esta práctica fue suspendida en 1911. Estamos hablando de casi 800 años después. Fue suspendida en 1911, justo cuando se termina el imperio en China. Después, al final, les voy a mencionar algunos libros que tocan este tema. Después tenemos el... Interesante. Ay, te interrumpo, Flor, ¿no? Pero estaba pensando justo que nombré la serie y que justo, bueno, a una de las protagonistas niñas, ahí estoy admitiendo a alguien, bueno, le comienza todo este proceso del pie vendado. Pero qué diferencia, y lo vamos a debatir después, ¿no? En la historia de China, qué diferencia hay entre las mujeres de diferentes tribus, ¿no? Por ejemplo, entre la mujer china y la mujer mongola, ¿no? Así que bueno, justo pensaba en eso porque en esta serie Marco Polo se ve perfectamente la diferencia, ¿no? La mujer mongola, bien fuerte, bien rea, ¿no? Para decirlo de alguna manera, y las mujeres de la dinastía Song atravesando por este proceso. Es como algo totalmente diferente. Así que bueno, lo vamos a dejar para el final. Interesante ese contraste. No quería dejar, sí, es un contraste bastante fuerte también, ¿no es cierto? Porque, como vos bien dijiste, es muy doloroso ese proceso, además les quiebran los pies, los deditos así. Sí, imagínense que ya te chocás el dedito del pie y ya sufrí, te duele. Imagínense todo este proceso y desde tan pequeñas, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, después con la literatura que les vamos a recomendar también, recomendable para que vean este momento, ¿no? La serie de Marco Polo. Sí. Así que bueno, Flor, perdóname que justo te interrumpí, pero no quería dejar de hacer ese comentario. Siéntanse libres de interrumpir y de aportar cuando quieran. Muy bien. Y un poco relacionado a esto de los pies de loto, está el Niu Shu. Ahí les puse Nin, mujer, Shu, hace referencia a la escritura. Niu Shu, escritura de y para mujeres. También dicen que los orígenes es en la dinastía Song. Se empezó a utilizar en Hunan, en Hunan, y fue un idioma silábico usado en secreto por las mujeres. Las mujeres sentían que necesitaban encontrar una forma de poder comunicarse entre ellas, de compartir alegrías, tristezas, y hablando de tristezas, esto de los pies de loto, sin que el hombre entendiera. Y crearon esta escritura que se llama Ninshu, que transmitía de madres a hijas. Sobre todo, las mujeres no tenían acceso a la educación en esa época. También tengamos presente esto. El derecho de la escritura se reservaba únicamente a los hombres. Y este Ninshu era su medio de comunicación, la forma de hablarse sin que los hombres entendieran, una forma de apoyo sentimental y afectivo entre hermanas, madres y amigas. Muchas mujeres lo escribían sobre abanicos. ¿Sí? También era una forma de comunicarse entre ellas, escribirlo dentro de los abanicos, que los abanicos lo usaban las mujeres en ese entonces. Muy bien. En 2004 falleció Yang, que fue la última persona que hablaba el idioma, o eso dicen. ¿Por qué? Hoy en día ha surgido un interés por el Niushu. ¿Sí? Este idioma se dejó de hablar hace mucho tiempo, pero descubrieron que en una zona se seguía hablando en Niushu, había mujeres que todavía podían escribirlo, y a tal punto de que hoy en día se están dando algunas clases en WeChat, una de las plataformas de comunicación más importantes de China. Se están dando clases de Niushu, así que imagínense, volvió a recobrar ese interés de hace mucho tiempo atrás. Súper interesante Niushu. Y
también relacionado a los pies de loto, a Niyushu, no nos olvidemos de que en ese entonces los matrimonios eran arreglados, ¿sí? La mujer no decidía con quién casarse, más bien había una casamentera que era la encargada de unir a dos personas, casarlas, teniendo en cuenta los intereses familiares. Así que hasta ahora vemos que la mujer se quedaba en su casa, tenía que hacer todo este proceso de los pies de loto, buscar un marido y las tareas domésticas que ya todos conocemos. Muy bien. Acá nos vamos a adelantar un poquito más. Recuerden que esto que vimos recién son solamente algunos antecedentes para después poder entender la China de hoy. Vamos con 1912 y 1949, que no es hace mucho tiempo, el periodo de la República de China. En 1911 se termina el imperio, y viene la República de China. Acá hago una salvedad, un asterisco, que en 1902 se crea el Diario de Estudios de la Mujer. Diario de Estudios de la Mujer. Era un periódico en donde la mujer empieza a tener voz. En 1912, que es cuando nace la República de China, empieza a surgir el verdadero movimiento feminista, lo voy a poner entre comillas, porque en ese momento no se hablaba de feminismo como lo conocemos hoy, sino que se hablaba de Fu-Niu con Suo, que tiene que ver con trabajo, activismo de la mujer. En 1911 empieza una especie de lucha contra una sociedad patriarcal, como veníamos diciendo. Se empieza a buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En esta época va a haber un intento de reducir el efecto del confucianismo en la familia. Al principio hablamos de Confucio, de la mujer tiene que hacer esto, esto, lo otro, la familia es así, la mujer tiene que obedecer al hombre. Se va a intentar reducir el efecto del confucianismo. Se van a crear algunas organizaciones de mujeres, empieza a haber más libertad en el matrimonio, va a haber una reforma social, que vamos a empezar a hablar, y se empieza a hablar de la emancipación de las mujeres, 1912. Después tenemos, en 1921, la creación del Partido Comunista Chino. Y esto lo voy a mencionar porque la posición de la mujer se ha visto atravesada, los derechos, los beneficios, siempre por la política. Entonces, en 1921 se crea el Partido Comunista Chino y por ahora lo dejo ahí. Después vamos a ver qué pasa. En 1930 hay una reforma del Código Civil donde se va a crear una nueva estructura social. Se va a mantener la autoridad masculina en el seno familiar. Acá está el derecho de divorcio para ambas partes, tanto para la mujer como para el hombre. Pero ¿qué pasa? Los hijos tenían la custodia paterna. Entonces, si bien la mujer dice, bueno, me puedo divorciar si no estoy contenta con mi matrimonio, pero los hijos pasan a custodia paterna. Así que a la mujer tampoco le convenía mucho divorciarse. Recuerden que en esa época la mujer no era independiente en el trabajo. No es que tenía sus propios recursos, no trabajaba. Entonces, si bien se podía divorciar, pero se quedaba sin los hijos y no tenía trabajo. No podía mantenerse sola en general. A ver si... No, estamos bien. Bueno, estos movimientos van a ir acompañados por el Partido Comunista Chino. Entonces, empieza a hablarse de la lucha, de la igualdad, pero siempre siendo parte del Partido Comunista Chino. Y va a surgir una mujer que se llama Tsai Chang, que es una activista por los derechos de las mujeres. La voy a mencionar después en 1949. En 1931 tenemos la invasión japonesa. De nuevo, nombro problemas, digamos, territoriales, guerras, política, porque tiene mucho que ver. Cuando fue la invasión japonesa, que los japoneses invaden China, se produjeron un montón de violaciones hacia las mujeres chinas por parte de los japoneses. Fue también una época bastante dura para la mujer.
no tenía voz, los japoneses abusaban de ellas, las mataban, muchas pudieron huir de China en ese entonces a refugiarse, por ejemplo, en Estados Unidos, también hay libros que hablan de esto. En 1949 nace la República Popular de China. ¿Sí? Ahí donde dice 1912, 1949, República de China, acá van a ser la República Popular de China con un nuevo partido, el Partido Comunista Chino. Y el Partido Nacional se va y viene el Partido Comunista Chino. Y en este mismo año se crea la Federación de Mujeres, que es muy importante esta Federación de Mujeres, que nace junto con el Partido Comunista Chino. Van a empezar a representar los intereses de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres. Y acá es donde va a tener mucho protagonismo esta mujer, Tsai Chang, que va a representar a las mujeres en la Federación de Mujeres. Vamos con 1950. Está el Partido Comunista Chino dirigiendo el país, se crea la Federación de Mujeres, y hay dos leyes muy importantes que involucran a la mujer. La primera es la ley de matrimonio. Se libera a las mujeres de las 3 obediencias. ¿Recuerdan que hablamos de 3 obediencias al principio? Volvemos un poquito atrás. En la familia se obedece al padre, al casarse se obedece al marido, a la muerte del marido se obedece al hijo. Se libera a las mujeres de estas 3 obediencias y también está la abolición de la poligamia. Estoy revisando mientras mis apuntes. Y otra cosa es que se libera a la población china de someterse a los matrimonios concertados por los padres sin el consentimiento de ellos. Recuerdan que habíamos dicho que los matrimonios eran arreglados y concertados por los padres y con la figura de la casamentera. Ahora se libera, digamos, a los hijos de que los padres concerten los matrimonios sin su consentimiento. Se va a facilitar un poco más el divorcio a las mujeres y por primera vez en la historia de China, el acceso a la custodia de los hijos e hijas en la ruptura matrimonial puede ser también para las mujeres. Esto también es importante. Acá no va a haber jefe de familia, esto en la teoría suena muy bien, en la práctica, los que han estado en China saben que el hombre todavía es considerado el jefe de la familia, pero bueno, acá se habla de que el hombre no necesariamente va a ser el jefe de familia. La madre puede conservar su apellido y puede legarlo a sus hijos. Esto también es importante. ¿Sí? La madre puede legar el apellido a sus hijos, no necesariamente tiene que tener el apellido del padre. Y acá lo voy a mencionar a Mao, no sé si todos lo conocen, pero Mao fue uno de los fundadores del Partido Comunista Chino, fue el primer dirigente en la República Popular China en 1949. Dicen los que saben que su primer matrimonio no fue muy feliz y esto le provocó un odio personal hacia las viejas costumbres. Entonces dijo, mi matrimonio no fue feliz, vamos a cambiar la cosa porque así no va. Y en 1950 él personalmente ayudó a redactar la nueva ley de matrimonio, de la que estamos hablando. Se deshizo del concubinato abierto, de los matrimonios arreglados, como mencionábamos, y se alentaba la propaganda para alentar la libertad marital. Pero aún las mujeres seguían dependiendo económicamente del hombre, por ende, esta libertad marital sonaba muy bien en las palabras, pero en la práctica era muy difícil lograrlo. Después tenemos la reforma agraria de 1950, que me parece fundamental. Acá se les va a dar un nuevo rol a las mujeres, más derechos. Esta reforma agraria se otorga derechos de propiedad sobre la tierra en iguales condiciones que los hombres. Es decir, que tanto las mujeres como los hombres van a tener derechos de propiedad sobre la tierra. Se reconoce el derecho femenino a la propiedad, y esto
equivalía a asignar una cualidad de las mujeres que hasta entonces no tenían en la sociedad agraria china, que es ser trabajadoras. Las mujeres también podían trabajar la tierra. Y Mao decía, "Ren duo li liang da". Cuanto más personas haya trabajando, va a haber mayor productividad. Entonces a Mao le servía que las mujeres trabajen también. ¿Sí? Que no quede solo el trabajo para los hombres, que las mujeres también trabajen, porque cuantas más personas trabajen, más productividad y China va a ser más fuerte. Y la esposa de Mao, la última, ha tenido un papel preponderante dentro del partido, ¿no? Sí, Qué Nati, ¿querés cosa, comentar ¿no? algo de eso? Está bueno, porque yo hablé de la primera esposa de Mao. Qué cosa, sí, porque no sé si vas a comentar algo más de eso adelante, pero no ha tenido un final feliz Jiang Qin. ¿No? Fue una mujer con mucho poder y así terminó también, ¿no? No sé si alguien ha escuchado la historia de Jiang Qin, pero ella estuvo al frente del departamento como de publicidad, de cultura, en el periodo de Mao, en plena revolución cultural, y bueno, ha sido también una de las integrantes de la banda de los cuatro. Terminó presa, sentenciada. Según lo que cuenta su biografía, desde la cárcel ella hacía muñecas de trapo, ¿no? Y en la etiqueta, en vez de colocar Made in China, colocaba Tianjin. Y se dice que muchas muñecas salieron afuera con su nombre. Eso es lo que contó, lo que leí en su libro, no sé si era cierto, pero sí ha sido una mujer con mucho poder, ha hecho mucho daño también y ha terminado Muy mal. como debió ser, ¿no es cierto? Así que Bueno, bueno. así que Mao, medio rebelde, no le fue muy bien en su vida personal con sus matrimonios y quiso cambiar un poco la cosa. Pero de nuevo, la teoría sonaba muy lindo, pero en la práctica seguía siendo bastante difícil para la mujer, si bien podía trabajar la tierra, ahora tenía más derechos sobre la tierra. Un poco la idea del nuevo partido que empieza en 1949, que era el Partido Comunista Chino y de Mao y sus dirigentes, era empoderar a las mujeres y a los jóvenes. Ese era uno de los objetivos de las reformas sociales. Ahí ven en la foto que se ve a una mujer. Y acá está un poco la propaganda de ese momento, ¿sí? La mujer puede hacer cualquier trabajo. Fíjense que esos trabajos, no sé si tanto hoy en día en la Argentina, pero hace un tiempo, y en China ni hablar, se relacionan con los hombres, ¿sí? Trabajar la tierra, conducir, bueno, no sé si era un tren o qué, un tractor, manejar, eran todos trabajos relacionados al hombre. En ese momento, estas imágenes formaban parte de la propaganda, y empoderar a la mujer, mostrar que la mujer también puede hacer los trabajos de los hombres. Ahora, ¿qué pasa con la mujer? Empieza a trabajar todo lindo, pero la contratación de mujeres resultaba más cara en las unidades que la contratación de un hombre. Todos sabemos que la mujer, bueno, tiene, por ejemplo, la menstruación, su periodo, y cuando en esos días por ahí no se siente muy bien y no quiere ir a trabajar. La mujer es madre y en ese momento madre joven y madre de muchos hijos. Entonces también tiene que dedicarse a la crianza, a la maternidad. Y todo eso la empresa lo tenía que cubrir, lo tenía que contemplar. Así que duró poco esto de empezar a darle trabajo a la mujer. Se dieron cuenta que era mejor contratar hombres, que no tenían que contemplar todos esos aspectos que acabo de mencionar. Primero fue la baja temporal de las mujeres, después la baja permanente. Dijeron, bueno, no contratamos más mujeres, nos ahorramos un problema. Las empezaron a despedir. Después tenemos la política del hijo único. Estoy segura que muchos han escuchado hablar de la política del hijo único. A veces no sabemos nada de China, pero nos ha quedado como eso en la cabeza, ¿no? No, es cierto que en China se puede tener un solo hijo,
La política del hijo único, que fue la cuarta campaña de planificación familiar, es la cuarta, hubo 3 más que no se conocen mucho, esta fue la última, que fue de 1980 al 2015, por decreto del gobierno, las parejas solo podían tener un solo hijo, y priorizaban tener un hijo varón. En ese entonces las familias, las parejas, suena feo, pero no les servía mucho tener una hija mujer, porque esa hija mujer iba a repetir la historia de las antiguas mujeres, ¿no? Quedarse en la casa, iban a tener solamente un hijo esas parejas, imagínense. Les convenía mucho más tener un hombre, porque el hombre era el que iba a salir a trabajar. ¿Recuerden la frase que hablamos? Nanchu Guay, ¿sí? El hombre se encarga de salir afuera, trabajar, traer la plata, mantener a sus padres cuando estos sean viejitos. Así que empieza a darse lo que son los abortos selectivos, ¿sí? Las mujeres, cuando sabían que iban a tener una mujer, abortaban. Quiero decir que esto no pasó en el 100% de los casos, si no, no habría mujeres hoy en China. Pero un gran porcentaje de familias, de parejas, decidían abortar antes de que nazca el bebé. Los primeros meses se enteraban que iban a tener una niña y decidían abortar. Por eso hoy en día está prohibido en China saber el sexo del bebé antes de que nazca. ¿Sí? Este dato está bueno, para evitar los abortos selectivos. También, si tenían una niña y elegían no abortar, podían venderla, podían abandonarla, podían dejarla en, ¿cómo se llaman estos lugares? En orfanatos. O muchas veces tenían esa niña, pero no la registraban. De ahí se empieza a hablar de la población flotante, de los hijos no registrados, hijos negros también se conoce. Eran niñas, en su mayoría obviamente, ¿no? Eran niñas que nacían, pero la familia no la registraba. Entonces, era como si no hubiesen tenido hijos. Y esa familia seguía intentando hasta tener un hijo varón. Pero esas niñas, al no registrarse, no tenían acceso ni a la educación, ni a un trabajo, ni a la salud, ni a casarse. O sea, estaban, pero no estaban. Y también están las mujeres sobrantes. No sé si han escuchado ese término que se utiliza hoy en día en China también, que tiene que ver con las mujeres que llegan a cierta edad, consideradas por la sociedad china como ya adultas y que están en edad, ya pasaron la edad de casarse, tener hijos. Por ejemplo, yo tengo 28 años. Yo en China, si soy soltera, soy considerada una mujer sobrante, porque ya me tendría que haber casado, ya tendría que haber tenido hijos, y no es así. Shengyu es el término en chino. Muy bien. Y vamos a empezar a hablar un poco de la actualidad. Vamos a hacer un breve recorrido. Venimos de Confucio y su línea de pensamiento patriarcal, jerárquica, la mujer relegada a un segundo plano, obedecía al hombre o al hijo varón, al padre. Esto de que la mujer tenía 3 obediencias, y sobre todo dedicarse a lo doméstico, a ser madre, a las cosas de la casa, y paremos de contar. Los pies de loto, que duró bastante tiempo, entre 700 y 800 años, si los cálculos no me fallan. En 1911 se prohíbe esta práctica. Niushu, la escritura de las mujeres que crearon, para que sea como un apoyo entre amigas, entre hermanas, entre madres, hijas. Después tenemos el periodo de la República, ¿sí? Cuando empieza a surgir este movimiento, activismo de la mujer, la nueva estructura familiar, se intenta de reducir el efecto del confucianismo. La mujer empieza a tener más derechos, después vemos ya en 1950 con las 2 leyes que empieza a trabajar, aunque todavía no era independiente económicamente. Se crea la Federación de Mujeres, siempre en conjunto con el Partido Comunista Chino. La propaganda, la política del hijo único, que se prefiere al hombre antes que la mujer.
Esto evitó el nacimiento de un montón de mujeres, imagínense. Por eso también hoy en día hay una disparidad de género en China. ¿Sí? Hay más hombres que mujeres. Y un poco tiene que ver con esto, con la política del hijo único, aunque no sea el único motivo. Y en la actualidad, esto es súper lindo, el otro día escuchaba a un sinólogo hablar de esto, que en la historia de China la mujer nunca estuvo mejor. Si bien falta mucho, pero nunca estuvo mejor en relación a derechos, condiciones, posibilidades. Es la situación más favorable en toda su historia. Las mujeres hoy en día son conscientes de las desigualdades e intentan que eso cambie, porque antes era aceptarlo y ya. La mujer trabaja, y esto un poco tiene que ver con la influencia occidental. Han tomado hábitos de otros países. ¿Sí? Hoy en día la familia china, en general, el hombre y la mujer trabajan, ambos. Las mujeres ocupan el 24%, 24, 28% en la Asamblea Nacional Popular. Esto está buenísimo, no son todos hombres. Y hay un 24, 28%, creo que es 28%, que ocupan la Asamblea Nacional Popular. Y bueno, esto ya es mucho pedir. El Comité Permanente del Politburó está conformado por 7 hombres, no hay ninguna mujer. Su representación a los puestos directivos en las empresas es del 38%. Poco, sigue siendo poco. Yo trabajo en una empresa china y he estado presente en reuniones donde están todos los gerentes y no hay una sola mujer. En torno al 55% de las startups de China están fundadas por mujeres. Son las mujeres quienes comienzan estas empresas porque a la mujer se le hace mucho más difícil estar en una empresa que en general es creada por un hombre y ascender. Entonces prefieren directamente ellas empezar estas startups. Sigue habiendo una preferencia por los hijos varones. No tanto, obviamente, como antes, pero sobre todo en zonas rurales sí. Todavía sigue esta idea de que es mejor tener un hijo varón. Las mujeres tienen acceso a la educación, a la salud, a ser madres solteras si así lo desean, a divorciarse, al trabajo. Siguen teniendo una presión social por tener hijos. Acá en Argentina, por ejemplo, también hay gente que está en otros países, ustedes me dirán después, pero en Argentina la mujer puede decidir si ser madre o no libremente. Hay una presión social también, pero no tan marcada. En China sí, hay mucha presión social por parte de la familia, sobre todo, por ser madre, por casarse y ser madre. Pero existen cada vez más esas mujeres que no quieren casarse, que no quieren tener hijos o que quieren ser madres solteras. Y antes de pasar a los libros, quiero comentarles que hay organizaciones, hay ONG de mujeres. En China está la Federación de Mujeres de toda China, el Comité Ejecutivo de Alternativas de Desarrollo con las Mujeres por una Nueva Era, la Federación de Mujeres que ya mencionamos, pero todas están alineadas con el Partido Comunista Chino. También es importante decirlo. Y ahora, si les parece, hablamos un poquito de libros. Acá Nati, que también es lectora como yo. Compradoras compulsivas, Flor. Somos así nosotros. Bueno, una de mis autoras preferidas es Lisa See. Los 4 primeros libros que aparecen, bueno, 5 son de ella, que son El abanico de seda, Muñecas chinas, El pabellón de las peonías, Dueños de felicidad y Dos chicas de Shanghai, que hablan y describen mucho el tema de los pies de loto, del Miushu, también de la parte política de China, de lo social. Por ejemplo, en Dos chicas de Shanghai transcurre durante la invasión japonesa. La madre de estas 2 chicas fue violada por los japoneses, la mataron también, y ellas escapan a Estados Unidos. Y bueno, habla muchísimo sobre esto. También El abanico de seda, el abanico, habla de Miushu. Las mujeres usaban esos abanicos para comunicarse, para escribir. También habla mucho sobre los pies de loto. Después tenemos Mujeres chinas, que habla sobre todo la época de Mao.
un poco más reciente. Amo a mi mamá, que es un libro que me acabo de comprar, todavía no lo leí, pero es un libro prohibido en China, así que ya vemos qué temáticas va a tocar. Después Nacer Mujer en China, bastante fuerte ese libro. Y ahí, Gise, ¿vos tenías otro libro o Mecha? Mecha, Tenía sí, el de Mujer en China, Nacer Mujer en China, lo tiene en versión inglés, ella. en versión. Sí, después hay otro libro también que, mira, yo lo presté hace un tiempo y no me lo han devuelto, que se llama Madame Mao. Es una biografía, novela sobre la esposa de Mao y la autora An Min fue guardia rojo. Ella es una Wow. escritora muy importante también actualmente. Sí, pero los de Lisa sí los tengo. Me falta el de Sueños de Felicidad nomás. Y de acá, de toda esta nómina, ¿eh? Y amo a mi mamá. Tengo que comprar esos dos. Así que voy a Hay comprar muchos esos dos. más que no me entraron. Sí, pero hay varios. El de Mujeres Chinas también lo tengo. No lo leí todavía, lo ojeé, pero parece que está bueno. Y Cisnes Salvajes lo compré hace poquito también. Que es un libro bien gordito, con letras chiquititas, así que hay que tomarse el tiempo para leer. Pero sí, Ujú. sí, esta parte de la literatura es súper interesante, súper interesante. Increíble, Flor, ¿eh? Todo lo que nos contaste, la verdad, eh, súper interesante, súper Bueno, interesante. agradecerles. Mi idea no fue extenderme muchísimo porque si no cada tema o cada época da para hablar muchísimo. Entonces, mi idea fue tocar algunos puntos claves de cada época para que después, creo que somos todas chicas las que estamos acá, si Sí, tienen interés, y también con esta bibliografía puedan seguir investigando por su cuenta o hacer las preguntas que deseen. Mi idea sí, también fue sí, reflexionar un poco sobre qué pasó en China hace unos años para entender la China de hoy en cuanto a la mujer. Así que bueno, gracias. totalmente. Gracias.